comunidad se cuenta desde quien la vive. Muy buenas noches, estamos en una emisión más de Iniciativa Tepic, donde la comunidad se cuenta desde quien la vive. Y bueno, precisamente porque se cuenta desde quien la vive, hoy tenemos una noche de gala con verdaderas estrellas del deporte. Me da muchísimo gusto tener aquí con nosotros a los invitados que tenemos el día de hoy para hablar acerca del deporte en Nayarit, pero nos vamos a explayar. Entonces vamos a hablar del deporte en Nayarit, en México y en el mundo, porque como ustedes ya lo saben, estamos en tiempo de Olimpiadas, todos los que somos, primero que todos, es la noticia y estamos ahí siguiendo, echando el apoyo para todos, la delegación mexicana. Y bueno, por eso es que el día de hoy vamos a estar hablando precisamente del deporte. Y bueno, para ello me gustaría darle la bienvenida a los invitados que tenemos con nosotros el día de hoy. Tenemos a el ingeniero Javier Gutiérrez, él es director del Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte. Bienvenido, ingeniero. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y bueno, también tenemos, lo prometimos, tenemos estrellas del deporte del momento. Ustedes ya seguramente los que somos Nayarit ya los conocemos porque siempre los seguimos ahí en redes. Entonces, con nosotros está también Israel Ruelas, él es medallista internacional y es presidente de la Asociación Nayarita de Karate. Bienvenido, Isra. Muchas gracias por la invitación, Yolanda, muchas gracias a tu panel, compañera de muchos años ya, y pues qué bueno que nos inviten en ese tiempo de Juegos Olímpicos a expresarnos de esta manera. Gracias. Va a ser muy, muy interesante. Y bueno, también nos acompaña medallista mundial y presidenta de la Asociación de Levantamiento de Pesas de Nayarit, Carolina Lugo, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y qué padre que hagan estos centros, ¿no?, de conversación para que todos puedan escuchar de qué se trata todo esto. Así es, pues muchísimas gracias. Y bueno, también nos acompaña, ustedes ya la conocen, a Perla Ocampo, ella es activista feminista. Y se preguntan por qué está aquí, porque de pronto el tema dice uno. No, para nada, es porque sabemos pues que en las noticias ha habido varios temas de género que vamos a estar justamente también platicando. Obviamente que bueno, el deporte es tanto lo practican hombres como mujeres, pero ha habido varias noticias que vamos a estar aquí mismo comentando. Entonces ahora sí que derechito y sin escalas me gustaría preguntarles cuáles son los retos de ser deportista de alto rendimiento, de decir, para quienes los están viendo y son niños o a lo mejor están empezando y dicen, yo quiero ser un día un Israel, una Carolina, ¿qué les dirían? ¿Qué hace falta? Pues bueno, en lo personal creo que es un reto muy grande, pero que sin duda te hace crecer muchísimo como persona. Te hace ser ahora sí que un ejemplo para la sociedad, para todas las personas que están ahí al pendiente, pues viendo, ¿no?, cómo va tu carrera. Creo que es un reto y es una oportunidad muy padre que te da la vida y que obviamente tienes que aprovecharla al máximo porque no es a corto plazo, ¿no? Tu esfuerzo, tu dedicación, tu sacrificio siempre va a ser a largo plazo y es algo que totalmente vale la pena. Como deportista creo que pues muchas veces uno como persona no tiene que buscar sus oportunidades, sus áreas de crecimiento, sus apoyos muchas veces, pero te repito, a mí hasta este momento yo fui 12 años atleta de alto rendimiento, totalmente vale la pena como crecimiento personal, como crecimiento profesional y sobre todo como tu experiencia puede dar un ejemplo, ¿no?, a toda la juventud y a todos los niños y niñas. Claro. ¿Es un sueño cumplible? ¿Es fácil? ¿Es tan difícil de realizarse? Es muy complicado. Fácil no es. Fácil no es. Fácil no es. Pues buenas noches. Yo pienso que más que un reto es una gran oportunidad. Nosotros lo vemos como una gran oportunidad. Como lo comentaba Caro, 12 años, no es nada fácil mantenerse no solamente en lo más alto de tu estado, en lo más alto de tu país, sino internacionalmente, ¿no? Yo practico el deporte desde los 4 años. No siempre fui bueno, pero hubo un momento en el que te das cuenta que puedes dar un poquito más y salir con ese resultado adelante. Y es algo que nos caracteriza a los deportistas, es algo que nos hace desarrollar la resiliencia que le llamamos muchos, enfrentar los problemas, enfrentarlos, tomar el toro por los cuernos y sobrellevarlos y pasar encima de ellos. Entonces, más que un reto, creo que es una oportunidad muy grande para que los niños se animen a hacer deporte. Como lo comentaba Carolina, son oportunidades, experiencias, te hace hacerte independiente,
te hace rodearte de grandes personas, te abre miles de puertas, te brinda millones de oportunidades, como lo son tener una beca deportiva, por mucho o por poco que te puedan dar en tu estado, te puede becar alguna universidad, alguna preparatoria, cosa que no podrías hacerlo sin tener el deporte, por menos de que tengas un buen promedio, pero el deporte te lleva a esa gran cantidad de cosas, hasta es el punto de que puedes llegar a conocer otro país, puedes llegar a conocer inclusive otro continente, y viajar representando a tu país no lo hace cualquiera, y creo que eso es lo que aquilatamos nosotros los deportistas. Precisamente. Y bueno, cuando vemos los medalleros, siempre están ahí como en los tops, Estados Unidos, China, etcétera. Naciendo en Nayarit, ¿uno puede convertirse en deportista? ¿Hay las condiciones para ser un deportista profesional? Mira, en Nayarit? Como dicen aquí los amigos y compañeros, yo tuve la oportunidad de ser entrenador de alto rendimiento en Estados Unidos. Y a veces lo digo con tristeza, pues hacer una comparación es terrible, ¿no? Es terrible porque desgraciadamente, como dice Israel, allá todo el mundo busca primeramente un sueño. Tienes que empezar con un sueño. Y el sueño tiene que ser no únicamente del joven, sino también del padre. Y muchas veces empieza al revés. El sueño empieza por el lado del padre y posteriormente se lo transmites al hijo. O al alumno en su momento, ¿no? Y claro que, por ejemplo, en Estados Unidos existe una infraestructura increíble. Allá desde la primaria ya empiezan a buscar quiénes van a ser los que los van a representar en Estados Unidos. Probablemente, te digo ahorita rápidamente, en los años, en el 20, 30 y tantos, no quiero sacar las cuentas ahorita de las Olimpiadas. Y ya lo ven, ahorita acabo de ver un muchachito de 17 años de Estados Unidos que dices tú, esto no puede ser. O sea, ese muchacho ten la seguridad que lo detectaron desde los 5 años. Wow. Y entonces y empieza a haber un proceso de desarrollo y un seguimiento que se les va dando continuamente a miles, ¿eh? No estoy hablando de 5 o 10 como se puede dar aquí en Nayarit, se da a miles de atletas. Y posteriormente por eso son los resultados. Ahorita estaba observando la Olimpiada y oí un comentario de Ana Guevara donde dice que no van a poder llegar a las 10 medallas que prometió. Bueno, solamente el que no ha estado ahí en una cancha, así como ellos, yo también tuve la oportunidad de estar varias veces en otro deporte, no sabe que puede ser el favorito y sin embargo pues, se da un detalle y pierdes, ¿no? Y pierdes por cualquier cosa. Pero una cosa que sí observé, pues ustedes todavía ni pensaban por ahí, en el 68 México obtuvo 9 medallas. ¿Por qué? Porque entonces se preocupó el país, como ser sede, de empezar a traer entrenadores de otros países. Los entrenadores que fueron aquí, yo tuve la oportunidad de ir a la preselección nacional de voleibol y el entrenador era japonés. ¿Por qué japonés? Porque en ese tiempo Japón dominaba el deporte. Hubo el de marcha que acaba de morir hace poco, Hart Lever. Y ahorita estoy viendo, por ejemplo, los chinos empezaron a meterle más dinero, efectivamente, cuando fueron sede. Los británicos cuando fueron sede. Y ahorita los japoneses, ahorita los japoneses van en tercer lugar. Sí, claro. Si Japón es del tamaño de Chihuahua, digo, si lo vemos en territorio. Entonces es cuando entra, pero hay algo, y no van a dejar mentir ellos, nos hace falta organización. El principal enemigo del deportista es la federación, son las federaciones. No me van a dejar mentir. ¿Cuál es el papel del Instituto Nayarita de la cultura física y deporte? Bueno, mira, nosotros tenemos buscamos junto con ellos, yo estoy hablando como presidente de la asociación, los talentos que hay, los talentos que tienen. Las asociaciones son autónomas. Ahí es donde viene una situación que a veces se altera. Dicen la autoridad en el deporte. Nosotros no somos ninguna autoridad en el deporte. Yo no le puedo decir a Caro, por ejemplo, ella como presidente o Israel como presidente de la asociación, qué deben hacer y qué no deben hacer. Debo buscar la manera cómo coordinarnos para apoyarnos mutuamente. Así es como, esa es nuestra función.
Y buscar, por ejemplo, tenemos un grupo de metodólogos, de entrenadores, ellos son entrenadores también del instituto, no únicamente de Nayarit, ni no únicamente presidentes de asociación. Entonces, nuestra intención es buscar aquellos talentos junto con ellos. Junto con ellos hablo de las asociaciones, ¿verdad? Aquí tenemos 29 asociaciones. Entonces, entonces buscar algunas veces los apoyos que se puedan dar. Muchas veces, y probablemente no me extrañaría que hubiera una pregunta por ahí, que por qué no apoyaron en esto, porque muchas veces no queremos fomentar el turismo deportivo. ¿Sí me explico? Sí, solamente ir por el viaje, ¿no? Ir por el viaje. Y eso, pues, en primer lugar, la situación no está como para hacerlo. Esto fue un año atípico, un año atípico, y luego en el estado de Nayarit también tuvimos el Huila. Entonces hubo varias situaciones que se dieron que en un momento dado complicaron el proyecto que se tenía para el deporte de Nayarit. Pero sin embargo, ahorita llevamos 46 medallas. Hay que mencionar que se quitaron varias categorías, precisamente por lo de la pandemia. Por lo de la pandemia se quitaron varias categorías donde estábamos probablemente más fuertes en algunas disciplinas, como viene siendo el atletismo. Aquí abonando un poco a lo que menciona el director Javier, muy atinadamente mucha gente se queda con la idea de las medallas que se daban en 2008, en 2010, cuando en CONADE tenía demasiadas categorías en todos los deportes. De repente CONADE empezó a decir, ¿saben qué? El béisbol ya no va, en taekwondo en vez de que haya 10 categorías solamente va a haber 5. Y eso reduce el número de medallas. Empezaron a reducir el número de participantes para reducir también los gastos de presupuesto. Entonces, nosotros siendo un estado pequeño en comparación a otros que mediante la federación se le da mucho menos presupuesto a un Nayarit que a un Baja California Norte, a un Jalisco, a un Nuevo León. Entonces en eso también se vino el número de baja de nuestras medallas, pero sí, sigo pensando que tenemos un buen número, pero es en base a eso, a la reducción de los deportes también. Claro. Cuando nosotros escuchamos ver de deportes, por ejemplo, en los programas de deportes de televisión abierta, solemos siempre ver pues el fútbol, ¿no? Y estamos viendo el fútbol y usualmente, por ejemplo, solamente son varones porque tampoco las ligas femeninas resaltan pues al menos en televisión, a lo mejor un poco más los últimos años. Me gustaría preguntar, el deporte, ¿cómo es ser deportista, mujer? ¿Es más complejo? ¿Hay retos asociados precisamente a, pues digamos, barreras de acceso por ser mujer? Yo creo que no. Ya tenemos muchos años que las mujeres hemos venido partiendo de resultados. Podemos verlo ahorita, ¿no? En Juegos Olímpicos, de las 3 medallas, pues solamente hay un hombre dentro de ese equipo. Entonces, creo que sí ha sido complicado entrar en diferentes deportes como lo fue el mío, que es el levantamiento de pesas, por todos los tabúes que existen sobre este deporte, ¿no? Más sin embargo, pienso que el futuro del deporte va sobre ahí, que nosotras las mujeres que hemos tenido la oportunidad de participar en ese tipo de deportes, de dar resultados para nuestro país, para nuestro estado, vamos a hacer un parteaguas del antes y después del deporte sobre la mujer. Ha sido complicado, yo creo que para las primeras generaciones que hacían estos deportes o todos los deportes sí fue complicado, pero creo que gracias a su ejemplo y a su tenacidad podemos estar ahorita en los primeros lugares en la mayoría de los deportes. ¿Ha ido mejorando de alguna manera la participación o cómo se ha ido integrando la mujer, ¿no?, a todo el tema deportivo? Claro. Tomo completamente el comentario de una profesional que lo ha vivido, que ha enfrentado pues los retos, tanto como deportista humana y como mujer. Yo considero que, abordando quizá otro punto, sí existe un reto o sí existe, no me gustaría llamarlo tabú porque creo que todavía la palabra tabú es muy pequeño, pero existe mucho la cosificación en el deporte. Y no solamente lo hemos visto en estos Juegos Olímpicos, yo creo que sí es el evento del momento, sí es este momento en el que todos nos estamos volteando a ver a quiénes son los deportistas de nuestro estado, de nuestro país y demás, pero sabemos que existe desde los mismos equipos deportivos estatales y no solamente en este tipo de disciplinas, la cosificación hacia los cuerpos femeninos, y lo vemos mucho sobre todo por los comentarios en redes sociales, que ese puede ser el acercamiento, pues vaya la redundancia, más cercano que puede tener una persona que no es cercana al deporte, en este caso como yo. Creo que la cosificación sí existe y que más allá de ser un tabú, sí está siendo una barrera
para que podamos ver a la mujer brillando en el deporte, tanto de parte de los institutos como del resto, todas las mujeres. Claro. Como el tema quizá de Alexa Moreno, que por cierto fue brillantísima en estas Olimpiadas, pero que lamentablemente pues se le criticó mucho por su cuerpo. No, pues estúpidamente, de veras que digo, Da coraje, ¿no? No, de veras da coraje. Es que, mira, es tan complejo esto de decir el haber tenido el cuarto lugar a nivel mundial, Wow. donde hay millones, no estoy hablando ni de 20 ni de millones de gente, de personas, de deportistas que están buscando ese lugar. Y todavía estúpidamente hacer comentarios al contrario, hombre. Esta muchacha, para mí, superar eso y llegar a donde llegó, a donde está. Digo, yo no sé, creo que tiene 28 años, no sé si vaya a poder competir dentro de... Digo, por las lesiones más que nada, ¿no? Porque Sí. por voluntad. Salió lesionado. Salió Sí, ¿verdad? lesionado, sí. O sea, Sí, creo que dentro de todo esto ella hizo historia, o sea, No, completamente historia. abrió. Exactamente, Abrió. y creo que también somos a veces muy crueles, ¿no? Y el estar atrás de una pantalla solamente viendo y sin investigar, sin conocer todo lo que conlleva llegar ahí, a veces a lo mejor somos muy egoístas en ese punto. Más sin embargo, creo que su resultado y obviamente la medalla lo hubiera disfrutado mucho más por toda la situación que tuvo que llegar para. Como comentamos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que fue bastante injusta las calificaciones que le dieron, Sí. porque yo estuve al pendiente de la Yo competencia. también. No, Estuve- qué bárbara. estuve bastante Estábamos todos los pendiente. mexicanos enojados. Claro, estuve bastante pendiente de la competencia. Ella fue la segunda en ejecutar sus dos saltos. Primero fue la brasileña. Y la brasileña, bueno, para no hacer muchas cuentas, la que quedó en tercer lugar, que era la coreana, La coreana. realizó su primer salto, le dieron una calificación baja similar a la que le habían dado a Alexa. Y en el segundo salto que realiza fue un salto de mayor dificultad, pero no lo aterrizó bien. O sea, Sí, quedó cayó brincando. como brincando dos pasos. Exacto, brincó en un pie. Ya vamos a hacer los comentaristas, pero realmente Y estuvo sin muy embargo, buena o sea, esa- yo no esa soy, final. no soy un buen parámetro para calificar o para dar mi opinión en la gimnasia, perdón, pero se vio claramente que Alexa, a pesar de que fue un salto de no elevada dificultad, pero lo sacó a la perfección y aparte no se salió de la línea. Entonces, a mí me da mucho coraje, la verdad. Sí, Yo también pienso que fue mucho mejor su salto. Yo también. Por mucho. Y que la brasileña también. Y Pero- abonando un poco de los comentarios que hicieron, como comentaba el ingeniero, yo hace poco hacía una pequeña reflexión en el tiempo en el que el boxeador de Baja California Norte que entró en Estados Unidos, Andy Ruiz, también le fue mucho criticado por su peso, porque fue campeón mundial y era, válgame la palabra, era un poco gordito, ¿no? Quedó campeón mundial y muchos decían, oye, nadie imaginaba, nadie le apostábamos un peso. Y fue en el mismo tiempo aproximadamente donde le estaban haciendo esos comentarios tan malos a Alexa, y ellos dos fueron campeones. La gente piensa que para estos Juegos Olímpicos cada país tiene sus atletas y buenos o malos los manda. No. Tienes que ser primero, por ahí dice un comentario, ¿no? ¿Quieres ir a los Juegos Olímpicos? Ser el mejor de tu colonia, luego ser el mejor de tu estado, luego ser el mejor de tu país, luego ser el mejor de tu continente. Al final, ve a una justa deportiva y ser el mejor y los primeros 8 van. Entonces eres el cuarto del planeta. ¿De pues. cuántos, no? ¿De cuántos? Y bueno, se ha hablado también mucho acerca de los recortes, que si cada vez hay menos dinero, etcétera. ¿Cuál ha sido su experiencia, pues tanto en el INCUFIT, tratando con la CONADE a la vez, y así como ustedes que pasaron de ser deportistas a ser entrenadores, a ser presidentes de asociación? ¿Se están recortando realmente Bueno, los recursos mira, para el es deporte? que hay que ser comprensivos, si es la palabra. La situación dio una prioridad muy grande. Estoy hablando de la pandemia. Pues está fácil. Pues es cambiar el dinero, buscando la salud del pueblo, en lugar de buscar, se recortó el presupuesto en varios rubros. Sí, no únicamente en el deporte. Y precisamente los que saben de deporte lo entendieron. Lógicamente los más críticos son aquellos que nunca hacen nada, ni han hecho nada, ni van a hacer por el deporte. Hace falta mucho dinero, eso sí, hace falta mucho dinero. Desgraciadamente también les quitaban el fideicomiso a todos los deportistas. No sé si tuvieron oportunidad de darle seguimiento,
por ejemplo, en Australia ser nadadora es como ser un artista de cine y famosa, ¿eh? Les pagan sueldo, tienen unos sueldos grandísimos los nadadores. De hecho, todos los que están en la Olimpiada ahorita son profesionales. Wow. Todos, por una forma u otra son profesionales. Una cosa que no sé si han notado, por ejemplo, por así España. España, el de atletismo puede traer patrocinado por una marca, el de gimnasia puede ser de otra, cuando antes no, antes era únicamente un solo patrocinio que buscaba el país. Ahora los atletas ya buscan su propio patrocinio y van patrocinados, la gran mayoría ya ganando un sueldo. Algo que va a pasar, y lo digo con conocimiento, yo tuve 2 hijos que ganaron beca en Estados Unidos, una hija y un hijo, los dos fueron mi deporte del tenis, entonces conozco bien todo el ambiente de allá, y precisamente la semana pasada me contaba que a partir de este próximo ciclo escolar, los atletas de Estados Unidos, los atletas que participan por universidad, ya pueden ser patrocinados. Wow. Entonces, ¿qué están buscando? Van pasos adelante que claro, nosotros. que están ¿no? buscando por eso, están buscando que el atleta tenga dinero. porque pregúntales a ellos. Estás hablando de que son 5, 6, 7 horas. Y luego muchas veces si tienes que llevar una carrera, cosa que yo no entiendo, en Estados Unidos si tú eres becado por una universidad, te digo porque lo conozco por mis hijos, puedes terminar la escuela en 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque te dan facilidades, menos carga de estudio, pues para que te dediques al deporte. Y aquí no, pues aquí tienes que estudiar y dedicarte 5 o 6 horas y a veces llegar mal comido, perdonándola. Muchos llegan mal comidos, mal dormidos, porque a veces tienen que ir a trabajar para ir y luego se pueden entrenar. Hay historias increíbles de atletas que lo que hacen precisamente para llegar a cumplir ese sueño. Y esta Alexa fue una de ellas. Sí. Fue una de ellas. Esta muchacha deberían de hacerle una estatua. Es de Ensenada, ¿no? allá en Baja California. Es de Ensenada, ¿no? Sí. Ahí se deben de Que de hecho ella fue la ganadora del último premio nacional de deporte y su dinero lo utilizó para comprar sus propios aparatos para ir a entrenar porque aquí no los tenía. Pero qué mal eso. Ustedes, por ejemplo, en su experiencia justamente, el tema de equipo, el tema de infraestructura, ¿cómo lo resolvían? ¿Había suficiente? ¿Tenían que poner de su bolsa? Pues antes de contestar eso, creo que reforzando un poco lo que comentaba el ingeniero, la cultura que se tiene en Estados Unidos va muy adelantada a nuestros tiempos, ¿no? Mientras aquí a veces estamos acostumbrados a que si vamos a ir a una competencia, a veces nuestra federación, nuestro instituto no nos puede costear el total de los gastos, que normalmente los costean todos. Estamos acostumbrados a querer que nos den todo. Aquí en México no estamos acostumbrados a solicitar un patrocinio, a buscar patrocinio. Somos pocos los que tuvimos la oportunidad de ser patrocinados por una marca, pero regularmente no tienes que ser una estrella de Hollywood para que la marca llegue y te diga, tienes que ser un Neymar, un Messi para que tus números estén y la marca llegue y te diga, ¿sabes qué? Para que te quiero. La marca te busca. ¿Tú cómo le hiciste, Israel, ahora que mencionas que fuiste patrocinado? Para quienes dicen, yo quiero ser un Israel. Sí, no, ojalá, una Carolina. Por lo regular tú tienes que ir a buscar a las marcas, decirles, es un tip para los chavos que tienen que buscar apoyo. Ve con una marca, dile los logros que has obtenido, dile al lugar al que vas a ir a competir, muéstrale que eres un estudiante, muéstrale que eres una persona de bien, garantízale para qué va a ser utilizado el dinero que va a invertir en ti y dile también qué provecho puedes sacar de ti, pues porque su marca va a ser vista en otro país donde a lo mejor él no va a poder llegar en ese momento. En cuanto a infraestructura, creo que nunca va a haber el dinero suficiente como para garantizar la infraestructura de primer nivel que necesita todo atleta, que sería lo ideal en una utopía, ¿no? En una utopía que sería un gimnasio nuevo, aparatos nuevos, en mi caso un tatami nuevo, con relojes nuevos, todo el material que tú necesites, ¿no? Creo que nunca va a alcanzar el presupuesto para tener todo de la mejor marca y de la mejor calidad. Sin embargo, creo que a esto nos ha llevado a los mexicanos, a los nayaritas, a llegar a ese grado de resiliencia, ¿no?
porque muchas veces, a veces nos pasa de que llega a México con tus uniformes que tú te mandaste a hacer, pues, porque a lo mejor tu federación no pudo mandarte a hacer uno. Y ves a los de Estados Unidos con su uniforme Nike, Under Armour. Sí. Bueno, hasta los vimos que ahora traían cristales Swarovski, las de gimnasio. A los atletas de Estados Unidos, a cada uno le dieron un uniforme especial para la gala de premiación. A México pues, le dieron uno a cada uno. Sin embargo, digo que nunca va a alcanzar el presupuesto para eso, pero eso a los mexicanos nos ha sacado la resiliencia, nos ha hecho desarrollarla y echarle más ganas, pues. A ustedes precisamente por lo que dice aquí el ingeniero, ¿no? Allá hay países en los que incluso te pagan. ¿Ustedes recibían becas, recibían además del tema de patrocinio, apoyo en general? ¿O cómo le hacían para pues no tener que trabajar ese tiempo y dedicárselo a entrenar? Pues a mí en lo personal, yo comencé en el levantamiento de pesas a los 12 años. Fueron 3 años que estuve ahí dando lata, ¿no? Para poder representar al país, pero sí fue bien complicado. Tuve que salir del estado 7 años porque pues aquí no iba a poder crecer. Muchas veces para viajar mis papás tuvieron que costearme los viajes, era así como de que vender el carro, vender el perico, vender no sé, muchísimas veces fue así. Y cuando estuve fuera, pues yo soy hija única, entonces para mí ese sí fue un sacrificio, o sea, estar lejos de mi familia, ese sí nunca lo disfruté. Dicen que no hay sacrificios, ¿no? Porque los deportistas disfrutan lo que hacen, sí es cierto, pero para mí el estar lejos de aquí sí fue un sacrificio totalmente. Y pues no podía venir porque no había material para entrenar, porque llegaba aquí, pues resulta que las barras no giraban, que los discos estaban quebrados, que pues me iba lesionada. Entonces, literalmente venía 1 semana, 2 semanas al año, entonces era bien complicado. Hasta que llegó un momento en que se dio la oportunidad y pude comprar, pues ahora sí que mi material. Cada vez que venía, pues iba a un gimnasio que me daban la oportunidad de entrenar ahí con ellos, que había discos cuando no tenía discos y pues así fuimos poco a poco, ¿no? Creo que eso para mí ha sido una lección muy buena porque pues a mí me becó la Universidad Autónoma de Nuevo León por mi carrera deportiva, si no pues no hubiera podido compaginar el estudio y mis entrenamientos. Entonces pues al principio sí fue como triste porque siempre mi prioridad fue quedarme aquí, ¿no? Representar al estado, representar a la universidad, pero pues no teníamos las condiciones como estado en ese entonces para poder lograrlo. Y después lo entendí que pues dicen que todo llega cuando tiene que llegar y para mí sí fue una experiencia muy padre estar fuera, porque ahora que tomé la decisión de regresar, todos me preguntaban, ¿pero por qué te regresas? O sea, quédate allá, aquí no hay nada, aquí no vas a crecer, aquí no vas a hacer... Y eso para mí es un reto, o sea, literalmente es un reto regresar y decir, no que no se puede, o sea, por mucho o con poco que tengamos las ganas y cuando tú ves que las cosas sí se pueden hacer y que no es necesario, obviamente como deportistas y como entrenadores y como directivos, creo que el sacrificio y a veces se minimiza mucho el deporte, no solamente es ir a competir, o sea, el deporte es una herramienta como estado de prevención, o sea, es de crecimiento, claro. Es de inculcar valores a los niños, a los jóvenes, a la sociedad, de que en vez de que te vayas a una fiesta o a tomar o fumar, tengas esa pasión por hacer algo, esa disciplina. Entonces creo que ahora que yo tengo 3 años que regresé y que he estado al frente de la asociación, lo que hemos aprendido nosotros es a trabajar en equipo. Ok, a lo mejor no todos los entrenadores tienen su contrato, a lo mejor no tenemos las mejores instalaciones, a lo mejor, pero tú tienes pasión por eso, tú amas lo que haces. Y a mí me ha dado tanto este deporte que no me la pienso 2 veces en, vamos a juntarnos todos, tenemos que ir a un evento, nos hemos ido a vender cerveza a los eventos. Hay que hacer lo que hay que hacer, hay que hacer lo que hay que hacer. Hemos hecho rifas. Hemos tenido muchísimo el apoyo de los padres de familia, lo que nos puede apoyar nuestros directivos, pero te quedas cuando se dan los resultados, se siente tan padre que claro, dices, la satisfacción valió la pena. Y ver a una niña que llegó a lo mejor con problemas de autoestima, que llegó a lo mejor
un niño que estuvo casi al borde de las drogas y que tienen una medalla en sus manos y su expectativa de vida ha crecido tanto que yo creo que apostar al deporte vale la pena completamente. Claro. Precisamente respecto a lo que comentabas, Caro, nos comentaba un maestro de educación física en la página de Facebook. Si ustedes tienen preguntas, déjenoslas ahí. Héctor Sánchez dice, es que empieza desde antes. Los maestros de educación física no tenemos siquiera un balón para poder aportar, para poder, pues ahora sí que dar las clases. Yo ¿no? pienso que sí es importante tocar ese punto porque, como lo comentábamos, ¿no? Yo pues visité 12 países, tuve la oportunidad de representar al país en 12 países y en todos lo que más traté de aprender fue la cultura. Entonces, si estamos hablando de Estados Unidos, de China, por ejemplo, en el levantamiento de pesas es una base de la educación física. O sea, estamos hablando que en primarias, secundarias tienen instalaciones y tienen entrenadores y de ahí sacan los talentos. Entonces, sí creo que es importante tomar ahora sí que la importancia de ese aspecto y ahora sí que también como especialistas del deporte que somos, estar innovando en ese punto. Claro. Y tomarle la importancia, ¿no?, a los jóvenes, Tomar los buenos porque ejemplos. sí, porque es mucha responsabilidad estar al frente y más con este tipo de actividades. Así es. ¿Cómo mejorarlo, director? ¿Cómo Mira. empezar a inculcar desde la base el deporte? En las escuelas. En las escuelas el niño, hay que buscar enamorar al niño de la escuela. Desgraciadamente nuestra infraestructura educativa no es la mejor. ¿Y por qué? Digo, porque te puedo hablar yo, pues yo tengo aquí, la escuela eran 70 y tantos años de vida. Entonces me tocaban las escuelas cuando había tenían una canchita o dos. Ahora la escuela ni siquiera tiene una cancha. Ya no hay porque el terreno pues se redujo, sigue creciendo la población. ¿Y qué hacemos? Pues ahí está la cancha de voleibol o de básquetbol, etcétera. Y ahí es donde se empieza. Pero se debe de empezar en las escuelas. En las escuelas, desgraciadamente, no tenemos la infraestructura. Y también hace falta mucho crecer el deporte popular. Créeme que los tratamos de hacer, pero chocamos con una cosa, la inseguridad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, y te lo digo porque lo platiqué con algunos padres. Los padres no permiten ir al niño al campo o a la cancha, a una cancha pública. ¿Por qué? Por la inseguridad. Y tratamos de llevar un monitor pues para que les ayudara. Y cuando lo hicimos llegamos a tener más de 100 niños de ahí de la colonia. Desgraciadamente no, pues lo más les decíamos, bueno, ahora consigan un entrenador aquí que se quede aquí, nosotros seguimos, nos vamos a otro lado, porque no existe la manera de hacerlo. No, pues sí, ya. Entonces al otro día, pues, si había 100, al otro día van 80 y a fin de semana, el viernes ya no va nadie. ¿Por qué? Porque los padres de familia no les permiten por la inseguridad que existe. Pero la base está en la educación. Fíjate, por ejemplo, el handball está, supuestamente lo deben practicar en la escuela. No tenemos equipo de handball aquí en Nayarit. Claro. Luego, porque sucede algo, y no van a dejar mentir. Por ejemplo, ahora que esta muchachita, ¿cómo se llama? Paulina. La de CrossFit. Empezaron, que sabe qué, y se fue, y hasta el señor gobernador le echaron, que sabe qué, diciendo que se fue sin apoyo. ¿Sí conocen ustedes el cuento de la Caperucita Roja? A ver. No. ¿Pero a qué nos referimos? Sí lo conocen, pues cómo no. Claro. Pero algún día le preguntó a alguien, ¿por qué se la tragó el lobo? Nunca, no sabemos la historia del lobo. No nos preguntan a nosotros. Ustedes que están en el periodismo, yo les pido que oigan las dos opiniones. Claro. Si dicen, él no hizo esto, a ver, ¿y por qué no lo hiciste? Y se van a topar con que no es cierto. Aquí la gente no lo apoyaron. Sí lo apoyamos. Sí a Paulina Aro. Sí. Yo hablé con el padre, el señor, porque también existe una cosa. El dinero de gobierno no se maneja como de una empresa. Le dije, usted vaya, tráigame la factura del ¿cómo se llama? Del alojamiento y yo se lo pago con mucho gusto. Encantado. Y así es. Estamos buscando muchachos que van a Kenia en estos días. Van a Kenia dos muchachos de aquí en Nayarit, que es los de atletismo. Estamos buscando junto con ellos, con la asociación, cómo buscar la manera de llevarlos. Pero sí hacemos, pero si siempre opina mucha gente y empieza a decir una serie
de cosas sin ir a preguntarnos a nosotros. No, ¿sabes qué? Pues no la pude apoyar. ¿Por qué no la pudiste apoyar? Bueno, porque no creí conveniente por esto. No estoy hablando de otra situación. Porque es que a veces pasa como el tema de la burra no era arisca, la hicieron, ¿no? Ha habido muchas administraciones, muchos gobiernos que han minimizado el deporte y entonces pues ahora es como, pues seguro es la misma historia, ¿no? Es que, pero mira, hay por veces ejemplo, que sí se quiere apoyar. Hay estados, claro, hay estados, Baja California, digo, o sea, aunque suene feo, es la cantina de los gringos. Digo, estoy hablando de la frontera, y es una realidad. Entonces, ¿por qué hicieron ahí? Bueno, pues si no podemos evitar que venga el gringo a emborracharse aquí, pues vamos a que todo el impuesto que se recabe del alcohol va para el deporte y ve la infraestructura que tiene Baja California. Y los atletas, porque mandan muchos atletas ellos Sí, a competencia. porque ¿no? tienen también una cosa enorme, tienen el mejor fogueo del mundo. Tú vete a Estados Unidos, cruza claro, y vete a una cruzas y preparatoria, allá. vete a cualquier campeonato, encuentras campeonatos de lo que quieras. Y de gran nivel, ¿no? De gran nivel. Israel. Claro, creo que definitivamente estamos muy, muy rezagados, tanto tú que eres abogada, creo que en materia constitucional faltan un par de reformas a favor del deporte. La Ley General de Cultura Física y Deporte creo que ya es un poco antigua para los tiempos en los que se viene trabajando. Se deberían de meter, lo que comentaba el profe le doy 100% la razón, porque creemos, muchas personas, que deberían de dársele más horas a la educación física al niño, porque somos el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial. Entonces, obesidad se transforma también en enfermedades crónico-degenerativas que cuestan millones y millones de pesos al Estado, que si lo transformamos, eso pudiera verse beneficiado invirtiéndoselo al deporte, que más vale una campaña de prevención que pagar millones de pesos en enfermedades contra el cáncer, contra X. Entonces creo que un par de reformas a la Ley General de Cultura Física y Deporte, ahora que estamos en este panel, sería muy bueno. Ojalá que nos estén escuchando nuestras autoridades, nuestras personas que elegimos para que nos representen en la Cámara de Diputados, para que puedan alzar la voz por nosotros los deportistas y sobre todo por los niños, ¿no? Y sobre todo una política deportiva, ¿no? Como bien lo comentaba aquí el ingeniero, empiezan las escuelas, empiezan los barrios, o sea, no puede recaer en el Incufido, en las asociaciones o en las federaciones, sino que va más allá, ¿no? Tiene que venir de más atrás. Y bueno, me gustaría hacerles otra pregunta. Ha habido muchísima controversia respecto a Ana Guevara en su gestión en la CONADE, y bueno, ustedes son los que conocen ahora sí que de pe a pa cómo se lleva una gestión deportiva. ¿Ha sido igual de brillante como gestora del deporte que como lo fue como deportista? ¿O cuál es su opinión? Yo tuve la oportunidad, porque es la segunda ocasión que estoy en el instituto. Okay. Estuve en el 99-2005 y estaba en ese tiempo el señor Nelson Vargas, una persona de deporte, que fue entrenador del Tibio Muñoz, que fue la única medalla que ha ganado México en natación en el 68. Y había una organización completamente diferente. ¿A qué te digo? Nosotros fuimos sede de la Olimpiada 2004, aquí de 10 deportes en el estado de Nayarit. Nosotros el 14 de junio de 2003 ya sabíamos qué deportes íbamos a tener en el 2004. ¿Qué pasaba? Tuvimos la oportunidad de meterlo al presupuesto que se hace en octubre. Estos señores nos acaban de decir hace 2 meses que iba a haber Juegos Nacionales, ya cambió el nombre de Olimpiada, Juegos Nacionales. ¿Por qué cambió el nombre de Olimpiada? Porque la Olimpiada es una marca registrada. Okay. Y entonces tuvieron que cambiar a Juegos Nacionales, pero sigue siendo el mismo concepto. Entonces están perfectamente mal, quitaron el fideicomiso de los deportistas. El fideicomiso del deportista era, por ejemplo, alguien que se le iba a pagar un sueldo. Ahorita lo que empezaron a hacer, y eso lo hicieron en el 68, empezaron a meter a los atletas que estaban empezando a destacar, que los iban a representar en el 68, al ejército, a la Sedena. Los metían ahí, porque los metían dentro de la nómina y les daban oportunidad, les daban un sueldo. Y el atleta se dedicaba a entrenar, ese era su trabajo.
Pero es como corrupción, ¿no? De No. alguna forma. Bueno, pues es era una manera de apoyar en un momento dado al deportista. O sea, digo, porque pues, Sí. si eres deportista y te tiene que decir... Yo considero que totalmente creo que a veces es complicado llegar a un lugar tan importante como esos y poder salir del sistema un poco, ¿no? Y creo que como dirigentes del deporte es necesario ya poner como un antes y un después en ese aspecto. ¿A qué me refiero? En el punto de que sí entiendo que como una institución hay muchos gastos, hay muchas prioridades, que a veces no necesariamente la prioridad principal es el deportista. El deporte engloba muchas cuestiones, no solamente el alto rendimiento o el de competición. Más sin embargo, pienso que es muy importante que se haga una buena administración del deporte desde el plan de gobierno, ¿sí? Que las personas que nos vayan a representar en el punto del deporte se arme un muy buen proyecto, un muy buen equipo y que sean personas que han vivido de las dos partes, ¿no? Que solamente no sea como que del otro lado. Y que también a lo mejor desde un punto el deporte aquí en México todavía se ve como un negocio, siendo que no tenemos el crecimiento, ni la infraestructura, ni el apoyo para que el deporte sea un negocio. O sea, la prioridad tiene que ser el crecimiento, no va a ser a corto plazo porque la inversión del deporte definitivamente es a largo plazo, pero es una cultura que se debe de hacer en toda la comunidad deportiva. Entonces considero en el caso de Ana Gabriela que eso fue lo que le pasó totalmente, que no conozco a alguien que esté contento con su trabajo. Creo que todos esperábamos mucho porque ella ya vivió todo lo que han vivido los deportistas. Y más, o sea, fue medallista olímpica, o sea, no es de que a lo mejor representó a su estado, no, él ya está en otro punto. Y sí, pues salir de ese punto, no ir a ver cómo están los atletas, ponerse en su lugar, ver que muchos, en el caso de aquí de Nayarit, si no fuera por nuestros padres, por nuestros entrenadores, por las personas que están interesadas en nuestro crecimiento, no hubiéramos podido sobresalir. Entonces creo que va desde ahí. ¿Cuántos talentos, no? Que podrían pues ser las estrellas del deporte mexicano, pero que por una falta de recursos, pues no pueden, ¿no? Se quedan truncados. Precisamente es lo que pasa, lo que ha pasado y seguramente lo que seguirá pasando si seguimos poniendo a personas en puestos que no conocen de deporte, ¿no? Ahora las exigencias de los nuevos tiempos que se vienen van actualizándose sucesivamente. Ahora no solamente se requiere que haya sido un buen deportista como lo fue Ana Gabriela Guevara, que fue medalla de plata en Atenas, si no me equivoco, que fue una excelente deportista. Sin embargo, ella no tiene estudios. Claro. Se necesitan las dos partes. Y fue senadora, ¿eh? Aparte Fue fue diputada federal. senadora y también quería ser gobernadora por Sonora, También no se quería le ser dio. gobernador. Pero es otra historia, ¿eh? Sí, digo, muy respetable. Entonces ahora se requieren que sean las dos partes, que haya una paridad en esa parte, que haya sido un buen deportista, que seas conocedor del tema, que hayas sudado la gota gorda, que hayas hecho una rifa cuando no hayas tenido dinero para ir, pero que también sepas de organización deportiva, de alto rendimiento, de planificación, y ya a partir de ahí rodearte de un equipo multidisciplinario que ya sepa finanzas, que sepa cómo mover el dinero, porque recientemente en el año pasado hubo un despido, que no fue en este año, fue un despido en CONADE por desvío millonario de recursos que fue en el Departamento de Alto Rendimiento. Desde la comparecencia en 2019 ya se arrastraban 51 millones que estaban por ahí desbalagados. Y solamente ¿verdad? fue de un ejercicio fiscal anterior. Exactamente. Entonces, yo digo que está haciendo bien su trabajo. Y a lo que comentabas al principio del panel, que no, lo comentábamos, no me acuerdo si hace rato, pero que Ana decía que definitivamente ya no se iba a poder llegar a las 10 medallas pronosticadas. Yo también lo veo complicado que hagas un pronóstico de 10 medallas y llegar con éxito a esas 10 después de un tiempo de pandemia en un país donde no tienes una seguridad social después de un tema de pandemia. A los muchos deportistas les quitaron sus becas. Algunos padres de familia no pudieron llevar a sus hijos a las competencias porque pagar todo el recurso se fue para el rubro de la salud. El deporte quedó en segundo plano, entonces creo que en ese sentido vamos bien. No creo que esté haciendo el mejor trabajo del mundo,
pero creo que lo ha llevado, Ahora sí que como lo ha se sacado puede, a ras. ¿no? Pues. ¿La delegación mexicana ha dejado que desear? ¿O es lo más que se puede Mira, hacer es con que- los recursos es que hay? que yo digo, analizándolo, yo tengo mucha años en el deporte, mucha años. Fui deportista, fui entrenador, fui padre de atletas, conozco las tres facetas. Y desgraciadamente iban, o sea, las 10 medallas iban o van encaminadas en arquería. En arquería, bueno, pues en arquería sí se dieron cuenta, si le dieron seguimiento, hubo una vez que una muchacha no pudo tirar la flecha. ¿Por qué? Porque entró una ráfaga de viento. O sea, esperó, porque le dan un tiempo, ¿no?, para hacer el tiro. Y luego de repente pues hubo un mal tiro que le puede pasar a cualquiera. Y ahí entonces son deportes que es muy difícil hacer un diagnóstico. Donde yo siento que es más fácil hacer un diagnóstico, digo entre paréntesis, es por ejemplo en los deportes de marca. Por ejemplo, en tu caso, si tú levantas 50 kilos y sé que de 10 veces lo levantas 9, pues ahí puedo dar un pronóstico, ¿verdad? Pero algo que es de precisión, que depende hasta del medio ambiente, depende del clima, si llueve, si no llueve, si hace aire, si no hace aire, ahí es más difícil. Pero un deporte de marca o de tiempo, por ejemplo, si yo corro los 100 metros en 10 segundos y es mi promedio de correr los 10 segundos, pues ahí tengo yo ya una posibilidad. Sé que voy contra lo mejor del mundo, pero se hizo un diagnóstico muy aventurado. Yo creo que para salir del paso, pero nunca, los que estamos un poquito, pues ustedes lo han de haber valorado, era imposible que llegáramos a las 10 medallas. Yo considero que son muy contados los deportes que tú puedes decir mal, o sea, que a lo mejor sí, por el apoyo, por el conocimiento que tiene como deporte, hubiera sido un poquito más fácil, ¿no? Pero lo que yo veo del lado positivo de la delegación que está ahorita es que hay un cambio generacional totalmente. O sea, hay muchos atletas que no, o sea, que son sus primeros Juegos Olímpicos, que han pasado por un año bien complicado, que sí, que no. Quiero decirles que en la planificación deportiva, que te muevan un mes es complicado. O sea, imagínense que se mueva un año. O sea, es algo que ahora sí que no tenemos ni por qué criticar totalmente. Pero yo sí pienso que es importante lo que se está suscitando ahorita del cambio generacional. Estos atletas ahora dicen que podemos hacer como un equipo de hotel porque son puros cuartos lugares. Yo pienso que... qué mal chiste. Lo he leído en las redes sociales. Pero qué padre, o sea, esos atletas en 4 años nos van a dar medallas, yo estoy segura, Claro. porque ya probaron lo que son Juegos Olímpicos, ya van a empezar con nuevas metas, con nuevos fogueos, ojalá que ya sea un poquito diferente, ¿no? Toda esta preparación, pero yo estoy segura que todos esos atletas van a hacer historia en los próximos Juegos Olímpicos. Claro. Me gustaría ya estamos muy sobre tiempo y hay algunas cositas que me gustaría comentar con ustedes. Vamos directo a un tema súper polémico ya para irnos. El tema de las jugadoras de softball. Yo sé que yo incluso leí ya por ahí a Israel que hizo algún comentario. ¿Creen que ha habido demasiada crítica en torno a que, para quienes no estén enterados, las chicas tiraron una parte de los uniformes y bueno, eso desencadenó un boom en las redes sociales? Ha estado, digamos, sobrecriticado. ¿Es justo que ya no vuelvan a ir? ¿No es justo que ya no vuelvan a ir? ¿Ustedes qué opinan? Yo sí estoy molesta. Yo todavía tengo mis uniformes de Olimpiada Nacional, o sea, el cariño que se les tiene. Bueno, mira, en primer lugar, mucha gente no sabe, ellas no son mexicanas, son americanas, mexicoamericanas, principalmente. Segundo, los uniformes se los entregaron allá. ¿Sí me explico? Entonces, llevas tú, cuando viajas, tienes que viajar con cierta cantidad de ropa. Y de repente llevaban 3 uniformes, el verde, el blanco y el rojo, que te hacen un bulto. Y esto de llevarme yo no lo estoy apoyando, pero de llevarme un kimono, por decir así, a llevarme el uniforme de softball, pues digo, a lo mejor me llevo el kimono. Pues yo les voy a poner un ejemplo, no hay nada que ver, pero a mí en una ocasión me tocó viajar a Rusia y allá pues sí, me llevé sobre equipaje, pero nunca dejé mi uniforme, preferí dejar unos tenis que me habían costado mi esfuerzo, ropa, pero el uniforme, el sentimiento que tienes por esos uniformes y que no cualquier atleta puede tenerlos y que
cuesta muchísimo para tener ese tipo de uniformes, yo no estoy de acuerdo. Yo estaba esperando muy ansiosamente para dar mi opinión. Creo que lo comentaba precisamente ese posteo que hice, se ocupa venir desde abajo, se ocupa haberle batallado bastante para valorar un uniforme de esos. Yo pienso que estas muchachitas, atinadamente como lo dice el ingeniero, son mexicoamericanas. Obviamente en Estados Unidos hay condiciones superiores. Yo creo que ellas las seleccionaban precisamente porque ya hay ligas profesionales de softball, pero me duele un poco que no hayan llevado la mayoría de jugadoras mexicanas, porque hay equipos mexicanos. Incluso hay un aquí en la UAN incluso, o sea, digo, por poner un ejemplo. Pero hay un equipo inclusive de mujeres indígenas de softball. Wow. Entonces, que no digan que no hay talento, que allá hay mejores condiciones es una cosa, pero que lleven personas que amen la camiseta. En mi último viaje, así como lo comentaba Carolina, que ha viajado mucho más lejos que yo, estuve en Río de Janeiro, y ¿cuántas oportunidades tienes de ir a Río de Janeiro a representar tu país? Obviamente te vienes cargado de regalos, de detalles, de recuerdos para tu familia y para las personas que te apoyaron, y la maleta se te viene llena, y no por eso vas a dejar un uniforme, porque como lo dice Carolina, yo tengo mi primer chamarra del 2004, cuando Antonio Echeverría, papá, era gobernador, mi primera chamarra de Olimpiada Nacional, ahí sigue, ya no me queda obviamente, pero las chamarras se siguen porque sabemos el esfuerzo, porque son recuerdos, porque son lágrimas que te han costado, pues. Claro. Aparte cabe resaltar que no porque vayas a representar a tu país te dan un uniforme, son contadas las veces que puedes contar con un uniforme o con la licra de entrenamiento. Yo recuerdo que en una ocasión salimos de competir con la licra y le tuvimos que poner mex con cinta porque no teníamos una botarga. Entonces, wow. Yo la verdad que en desacuerdo totalmente. El amor a la camiseta es el amor a la camiseta y vas a representar dignamente a tu país con todo. Bueno. Ahora, dependiendo del nivel, discúlpenme, pero no podemos comparar el nivel que juega en Estados Unidos el de aquí. Digo, estoy hablando, porque conozco el nivel de Estados Unidos de softball. Como dice, son profesionales. Esas muchachas venían pagadas. No hay aquí las de la universidad juegan pues como juegan cada fin de semana. Pero es un nivel muy superior. Es un nivel diferente. Vamos a irnos súper rápido a la sección de a favor y en contra. Quería hacerles más preguntas. Hay muchos temas que hablar. Voy a hablarles hasta de Simone Biles y todo el tema de la sobrecarga y la presión. Pero bueno, nos vamos a ir súper rápido al a favor y en contra. Y ya con esto nos despedimos. Entonces, les voy a hacer una pregunta. Ustedes tienen que hacer con su pulgar hacia arriba si están a favor y hacia abajo si están en contra para la cámara. ¿De acuerdo? Entonces, primera pregunta. ¿Es difícil ser deportista en México? Ok. A mayor apoyo económico al deporte, mejores resultados en competencias internacionales y mundiales. De acuerdo. ¿Se esperaba más de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos? Pero se puede. ¿Deben representar a México personas que no viven en México? Yo digo que sí. Si son mexicanos, sí. Ok, de acuerdo, muy bien. Bueno, con esto nos despedimos. Como les digo, hay muchos temas pendientes. Aquí nos comentaba el ingeniero Javier, ¿cuántas horas van a ser? De verdad que necesitamos horas para hablar de los temas deportivos. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes, Israel, Carolina, ingeniero Javier, por supuesto, Perla del equipo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Iniciativa Tepic. Nos vemos la próxima semana. Soy Yolanda Gutiérrez. Ha sido un honor para mí tenerlos en el estudio, tener, por supuesto, a nuestra audiencia. Que tengan bonita semana. Hasta luego y que tengan buena noche. Iniciativa Tepic. La ciudad se cuenta desde quien la vive.